Hola, me llamo Aina y soy una de las profesoras de Exitae, del área de sanidad. En este vídeo vamos a ver un poco la terminología Nanda, Nick, Nok. Si eres uno de mis alumnos, es muy probable que hayas visto estos conceptos, esta terminología, en tus apuntes o en alguno de los libros de texto. Si no eres uno de nuestros alumnos, te invito a ver este vídeo para que puedas aprender con nosotros en qué consiste esta terminología. Vamos a empezar con una primera diapositiva en la que se explica qué es el proceso de atención de enfermería. Ya habréis visto un vídeo en el que se repasa de algún modo este proceso de atención, ¿vale? Pero lo que quiero es que veáis en la diapositiva en qué consiste, ¿vale? El proceso de atención de enfermería es una metodología de trabajo, es decir, es una forma de trabajo, ¿vale? Nos va a permitir tener una forma sistematizada de brindar los cuidados enfermeros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues lo que va a hacer el proceso de atención de enfermería es decirnos cómo trabajar para tener una guía con todos nuestros pacientes. Esto no significa que vayamos a tener que hacerlo con todos igual, sino que seguiremos los mismos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, pues como has visto en la diapositiva, los pasos son, en primer lugar, la valoración del paciente y todas sus necesidades, después el diagnóstico, a continuación la planificación y después la ejecución y finalmente la evaluación. Entonces, vamos a ver, seguimos aquí con la pizarra. Hemos mencionado el diagnóstico, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir en esa fase del proceso de atención de enfermería? Como ya tenemos todos los datos de nuestro paciente, ya sabemos qué necesidades tiene alteradas o qué es lo que le ocurre, ¿qué vamos a hacer con el diagnóstico? Bueno, pues vamos a identificar diferentes situaciones. En primer lugar, identificamos los problemas reales que pueda tener nuestro paciente. Vamos a identificar también factores de riesgo. Y finalmente, identificaremos complicaciones potenciales de esa situación que está viviendo. Bueno, es importante que sepáis que para hacer todo esto de una forma sistematizada se crean diferentes grupos de trabajo. ¿Veis en la siguiente diapositiva a qué me refiero? ¿Vale? Con el objetivo de que las enfermeras y los equipos de trabajo que tienen las enfermeras utilicen un lenguaje estandarizado, diferentes grupos diseñan una terminología unificada. ¿Vale? Entonces quiero que veáis el primer nombre, ¿vale? Es la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería, es lo que veíais en la diapositiva, se llama NANDA, ¿vale? Entonces, el siguiente es el grupo que determina la clasificación de resultados de enfermería y finalmente la clasificación de intervenciones de enfermería. Vamos a ver todo esto un poquito más a fondo. Siguiente, la NANDA. Vamos a profundizar un poco en qué es la NANDA y qué es lo que hace, ¿vale? La NANDA era un grupo de enfermeras, se constituyó del siguiente modo. Acerca de 1973, un grupo de enfermeras se unían en reuniones semestrales, ¿vale? Entonces lo que hacían era intentar determinar unos diagnósticos, unas etiquetas diagnósticas que les permitieran trabajar a todas igual, con el mismo vocabulario, ¿vale? Entonces, al final de estas reuniones se publicaban las actas. De ese modo, el resto de enfermeras en Norteamérica y en otras partes del mundo podían conocer cuáles eran esas etiquetas diagnósticas que ellas habían determinado para trabajar. ¿Para qué servía esto? Bueno, pues cuando una enfermera estaba visitando a un paciente y determinaba un problema diagnóstico, recurría a esta NANDA, a esta lista de diagnósticos que se estaba creando y utilizaba siempre la misma etiqueta, el mismo nombre diagnóstico. Con el tiempo, cerca de 1982, se constituyó ya como NANDA. Entonces, desde entonces ya es una asociación pues eso, que periódicamente va publicando actualizaciones sobre los diagnósticos y de ese modo las enfermeras pueden trabajar. Entonces, ¿cuál es el propósito de los diagnósticos de la NANDA? Vamos a ponernos en situación. Imagínate, eres una enfermera, eres un auxiliar de enfermería y tú tienes un equipo de trabajo. Entonces, tenemos un paciente que está ingresado en nuestra planta. Hemos hecho la valoración y sabemos que va a estar ingresado durante unos cuantos días y además inmovilizado. Por ejemplo, por una fractura en el fémur. Bueno, pues ese paciente va a tener unas necesidades alteradas, va a tener una serie de problemas. Por ejemplo, va a haber un deterioro en su movilidad. Ese paciente no se va a poder mover. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que establecemos según la NANDA? Bueno, pues el deterioro de la movilidad. Estamos utilizando esa etiqueta diagnóstica, ¿vale? Lo que estamos haciendo es un juicio clínico. Estamos diciendo en qué situación está ese paciente. ¿Y qué es importante saber respecto a la NANDA? Bueno, pues que además de permitirnos crear o establecer juicios clínicos sobre la situación de un paciente,
también lo vamos a poder hacer sobre una familia o sobre una comunidad. ¿Vale? Va a haber etiquetas diagnósticas para todos esos casos. ¿Por qué? Bueno, pues porque como enfermeros, como auxiliares de enfermería, tenemos que saber que nuestro objetivo no solo es cuidar de forma individual, sino tener en cuenta al conjunto de la sociedad. ¿Cómo vamos a hacer esos diagnósticos? Bueno, pues vamos a tener diagnósticos reales y diagnósticos de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar en ese paciente que hemos dicho. Lo tenemos encamado con una fractura de fémur. Entonces, ese paciente tiene un diagnóstico real. El diagnóstico real es el deterioro de la movilidad. ¿Cuál podría ser uno de los diagnósticos de riesgo? Bueno, pues imagínate, ese paciente va a estar durante 15 días encamado. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues puede haber un riesgo de estreñimiento. Si ese paciente no se va a mover, ¿vale? Los movimientos peristálticos, ¿vale? Del abdomen pueden estar disminuidos. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Pues, por ejemplo, habría un riesgo de estreñimiento. Para formular estos diagnósticos, tanto los reales como los de riesgo, vamos a tener que utilizar una metodología, ¿vale? Como esto es todo un lenguaje estandarizado, lo que vamos a hacer es siempre determinarlos y nombrarlos del mismo modo. Un diagnóstico real. Bueno, pues ¿qué diremos? En primer lugar, el diagnóstico, con las siglas de X, la etiqueta diagnóstica que nos determina la NANDA. ¿Qué diremos? Relacionado con, ese diagnóstico relacionado con la etiología, ¿vale? Con las causas del problema, y manifestado por la sintomatología. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues volvemos a nuestro paciente del ejemplo. Tiene un deterioro de la movilidad relacionado con una fractura de fémur y manifestado por que no se puede mover, ¿vale? Estamos diciendo cuáles son todas las situaciones para acotar esa etiqueta diagnóstica a la situación particular de nuestro paciente. Como veis, es muy importante lo siguiente. Estamos utilizando unas etiquetas para todos los pacientes, para todos existen los mismos diagnósticos clínicos, pero estamos personalizando, individualizando la atención, ya que vamos a decir cuál es la etiología de nuestro paciente y también su sintomatología. Cuando hablamos de un diagnóstico de riesgo, haremos lo siguiente: etiqueta diagnóstica y relacionado con, ¿vale? Entonces, riesgo de estreñimiento relacionado con la inmovilidad del paciente. ¿Por qué no decimos aquí la sintomatología? Pues porque estamos hablando de un diagnóstico de riesgo. Todavía no se ha manifestado ese problema. Entonces, ¿qué es lo siguiente que debemos saber cuando estamos utilizando las etiquetas diagnósticas? Vamos a poner otros ejemplos, venga, para que sea un poquito más fácil recordarlo. Por ejemplo, una etiqueta diagnóstica sería el dolor agudo. ¿Con qué lo podemos relacionar? Pues, por ejemplo, con el uso de calzado inapropiado, ¿vale? Un zapato de una talla menor de la que nos corresponde. Entonces, dolor agudo en la zona de los pies, en la zona plantar, por ejemplo, relacionado con el uso de calzado inapropiado y manifestado por. ¿Cuál es la manifestación que nos podemos encontrar en una persona que está utilizando calzado más pequeño? Pues, por ejemplo, la aparición de ampollas, ¿vale? La aparición de flictenas en los talones. ¿Cuál sería entonces todo nuestro diagnóstico? Bueno, pues diríamos dolor agudo relacionado con el uso de calzado inapropiado y manifestado por la aparición de flictenas en los pies, ¿vale? Como veis, es una etiqueta muy larga, pero nos permite que cualquier enfermera o cualquier profesional del equipo de enfermería que vaya a trabajar con este paciente sepa qué es lo que ocurre. Otro diagnóstico habitual que nos vamos a encontrar, bueno, pues el deterioro de la integridad cutánea. La mayoría de nuestros pacientes, según qué servicios, van a presentar o úlceras por presión o riesgo de aparición de úlceras. Entonces, ¿cuál será ese diagnóstico? Bueno, pues el diagnóstico sería deterioro de la integridad cutánea relacionado, por ejemplo, con un traumatismo, un paciente que se haya golpeado, ¿vale? En la zona del sacro, que ha caído un señor mayor, y manifestado ¿por qué? Pues por la destrucción de capas de la piel, ¿vale? Se van deteriorando, entonces se rompe la integridad cutánea. Más cosas. Seguimos con nuestra siguiente fase del proceso de atención de enfermería, que es la planificación, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos durante la planificación? Bueno, pues lo que vamos a hacer durante la planificación es determinar los objetivos y las intervenciones con las que vamos a trabajar, ¿vale? Importante, vamos a la diapositiva y vemos los objetivos, en qué consisten, ¿vale? Los objetivos son los resultados deseados respecto a la situación del sujeto, de la familia o la comunidad. Es decir, qué es lo que nosotros queremos que mejore o que cambie en su situación.
Muy importante, deberemos definir cuándo queremos lograr esos objetivos, es decir, cuándo queremos que se haya cumplido ese resultado. Bueno, más cosas que tenemos que saber, bueno, que son unos objetivos realistas. No podemos pretender que una persona a la que le han amputado una pierna vaya a caminar, por ejemplo, sin ningún tipo de ayuda, ¿vale? Vamos a intentar plantearnos unos objetivos realistas y con unos plazos razonables. Y finalmente, pues eso, que deben poder lograrse con los medios de que dispone el paciente. No podemos esperar que una persona que tiene pocos recursos sociales o económicos vaya a alcanzar algunos objetivos que no están a su alcance. ¿Vale? Entonces, llegamos a los NOC. Vamos a ver. Hemos dicho que estábamos hablando de un lenguaje estandarizado. ¿Para qué? Para que todas las enfermeras y sus equipos se expresen exactamente igual. Entonces vamos a tener unos objetivos, ¿vale? Tenemos un lenguaje propio que va a determinar unos objetivos para la situación del paciente. Pensemos, por ejemplo, en ese paciente que tenía el dolor agudo por llevar los zapatos pequeños. Bueno, pues, ¿cuál sería el objetivo que nosotros podríamos establecer para ese paciente? Pues, por ejemplo, que se curen las ampollas de los pies, que deje de tener dolor. Entonces, objetivo del paciente, de dejar de tener dolor. Establecemos un plazo, ya que lo único que tiene que hacer es cambiar de calzado y se tienen que curar las flictenas. El objetivo será que cese el dolor en un plazo de, por ejemplo, 3 días. ¿Vale? Más cosas. Si tenemos un paciente con un deterioro de la integridad cutánea, podríamos decir que el objetivo es la curación de la herida. ¿Cuál sería un plazo razonable? Pues en una curación por primera intención, por ejemplo, que cure a la primera sin tener que aproximar los bordes, diríamos un mes. ¿Vale? Siguiente, la otra diapositiva que quería que vierais es sobre las intervenciones. ¿Vale? Las intervenciones también las vamos a determinar durante la fase de planificación. ¿Vale? ¿En qué consisten? Bueno, pues son las acciones que llevamos a cabo con nuestros pacientes. ¿Qué es lo que nos permiten? Controlar el estado de salud del paciente, reducir esos riesgos de los que habíamos hablado durante la fase del diagnóstico y resolver, prevenir o manejar los problemas. Entonces seguimos. Para llevar a cabo esas intervenciones, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues utilizamos los NIC, ¿vale? Son las intervenciones, es la clasificación de intervenciones enfermeras. Como hemos dicho, un lenguaje estandarizado. Los tenemos todos en unos libros, están redactados y vamos a utilizar siempre esa misma terminología, ¿vale? Entonces, recoge las intervenciones, pero estas intervenciones van a ser muy genéricas, ¿vale? Por ejemplo, en un paciente que está encamado con un deterioro de la movilidad, ¿cuál sería una de nuestras intervenciones? Bueno, pues la intervención sería la prevención de aparición de úlceras por presión. Pero claro, eso incluye muchísimas actividades para la enfermera y su equipo. Entonces, ¿cuáles serán las actividades? Bueno, pues es muy importante que cuando estemos haciendo un proceso de atención de enfermería determinemos, listemos y registremos cuáles van a ser esas actividades. Entonces, seguro que se te ocurre cuáles pueden ser. Si estamos previniendo las úlceras por presión, ¿qué haremos? Bueno, pues intentar fomentar una dieta adecuada con cantidad de proteínas adecuada, una buena hidratación, unos masajes de la piel y una hidratación de la piel y unos cambios posturales para nuestro paciente. ¿Vale? Como ves, todo esto, todo el NANDA, NIC y NOC son unas formas de hablar, un lenguaje estandarizado que va a permitir a las enfermeras y a sus equipos realizar el trabajo diario. Entonces, damos un repaso muy rápido. Hemos dicho, en primer lugar, el proceso de atención de enfermería. ¿Qué es? Bueno, pues es una metodología de trabajo. Lo que estamos haciendo es diciendo cómo hay que trabajar, qué pasos hay que seguir con nuestros pacientes. Primero los valoramos, después determinamos unos diagnósticos con esa valoración. ¿Qué diagnósticos vamos a utilizar? Bueno, pues los que nos va a brindar la NANDA, esa lista de etiquetas diagnósticas que hemos dicho, ¿vale? Venden unos libros y están también en Internet y los podéis consultar, ¿vale? Donde están todas las etiquetas diagnósticas. Una vez que ya hemos determinado el diagnóstico y lo hemos adaptado a nuestro paciente, es decir, hemos dicho relacionado con y manifestado por, o solo el relacionado con, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues determinar los objetivos y las intervenciones, ¿vale? Estamos dando un pequeño repaso para recordar cómo trabajamos. Bueno, pues los objetivos son aquellos resultados que vamos a esperar en nuestros pacientes, ¿vale? Y las intervenciones, ¿qué son? Aquellas actividades que vamos a llevar a cabo con nuestros pacientes para resolver su situación. ¿Cuál sería la siguiente fase del proceso de atención de enfermería? Bueno, pues la ejecución, que es llevar a cabo todas estas actividades y llevar a cabo su registro. Y finalmente la evaluación,
que es lo que nos permite medir el resultado que hemos obtenido con nuestros pacientes. Como ves, no es muy complicado, es una materia muy extensa, ¿vale? De modo que te invito a que puedas dejar tus consultas si quieres en la sección de comentarios, ¿vale? O que si eres uno de nuestros alumnos te pongas en contacto con nosotros a través del campus virtual o a través de las consultas telefónicas en el horario de tutorías. Quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que os surja. Un saludo y hasta la próxima.